Normalmente pensamos en una institución como algo físico, un edificio, un orfanato, el Smithsonian Institute, algo que tiene una larga trayectoria, una existencia, abolengo en nuestra sociedad. Pero estas son las definiciones que provee un diccionario normal. Y como ustedes verán, nuestra concepción de institución es que es una organización, un hospital, y luego está la tercera definición, que es donde nosotros nos vamos a ensartar, que es una costumbre, ley o principio establecido, como la institución del matrimonio. O sea que nosotros estamos hablando de instituciones en términos mucho más amplios de lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar, y no estamos hablando de una organización. Al contrario, estamos contraponiendo la institución a la organización. La palabra viene de montar o armar y de estatua, de establecer, o ¿verdad? Instatuere. Entonces, de ahí viene la palabra de establecer. O sea que sí estamos hablando de establecer ciertas reglas, ciertas estructuras sociales. Bueno, entonces, ¿qué es la economía institucional? Es una rama de la ciencia económica que estudia las reglas de conducta, formales e informales, que gobiernan las relaciones entre personas. Esa es la definición de la nueva economía institucional. Y les pongo aquí a la par esta otra disciplina dentro de la ciencia económica, que es el public choice, o lo que nosotros llamamos análisis de las decisiones públicas, que es la rama de la ciencia económica que estudia los mecanismos y las instituciones políticas que circunscriben el comportamiento individual en el gobierno. Para ponerlo entonces en términos un poco más claros, el public choice se ocupa de qué está pasando en la arena política, y lo hace utilizando la herramienta del economista. Entonces se preocupa de las instituciones, pero concretamente lo que está ocurriendo en el terreno político, mientras que la nueva economía institucional tiene una mira mucho más amplia sobre qué impacto tienen las instituciones en los aspectos económicos y qué impacto tiene la economía sobre las instituciones. ¿Por qué hay una nueva y una vieja economía institucional? Pues sucede que ya había una literatura existente que hablaban de instituciones, pero en términos bastante distintos a lo que se utiliza hoy en día. Los primeros estaban preocupados con la tecnología, el impacto que podía tener la tecnología en las instituciones existentes. Se preocupaban por ciertas costumbres que servían como un freno al avance tecnológico. Entonces era una exploración un poco más angosta que la nueva economía institucional. La nueva economía institucional está más centrada en lo que son derechos de propiedad, contratos y la ley, cómo las regulaciones afectan las transacciones entre las personas. Y está también preocupada por cómo se procuran los cambios institucionales. Los autores que me interesa que se les queden, porque vale la pena que los lean, son Oliver Williamson, Ronald Coase y Douglas North. Son autores que han estado a la cabeza de esta nueva economía institucional. Es importante entender el diálogo que se mantiene entre el public choice y la nueva economía institucional. Y ambas disciplinas, entenderlas como una respuesta a la economía neoclásica, ¿verdad? Los economistas neoclásicos que habían dominado la literatura económica hasta el auge de estas nuevas corrientes, estaban hablando de que los agentes conocen perfectamente su entorno, poseen información completa. Tanto la economía institucional como el public choice están diciendo, no poseemos información completa. Lo que es más, la información nos cuesta acceder a la información. Nos vamos a informar en la medida en que nos trae cuenta informarnos. El conocimiento está disperso en la sociedad. Es una concepción distinta del conocimiento.
La economía neoclásico también hablaba de personas que persiguen fines racionalmente y que maximizan utilidad. Es el esquema tradicional del Homo economicus, ¿verdad? Un agente maximizador de utilidad. Este esquema se mantiene en el public choice y se dice, no solo es así el actor económico, sino que también lo es el actor político. Cuando nosotros actuamos en el mercado económico, tratamos de perseguir nuestros fines utilizando medios, medimos costo-beneficio, somos racionales, priorizamos. Ese mismo esquema de toma de decisión se observa en el terreno político. No nos volvemos de repente personas altruistas, desinteresadas, ocupadas exclusivamente del bien común. Somos las mismas personas que actuamos en los dos campos. La nueva economía institucional lo que está diciendo es, sí, somos racionales, sí somos maximizadores, pero nuestra motivación para actuar lleva implícito unos valores. Entonces, la nueva economía institucional se preocupa de cuáles son los valores sociales que nos inspiran o que nos mueven a actuar. Y estos valores están subyacentes, los adquirimos a través de nuestra niñez, en las escuelas, a través de nuestra religión. La nueva economía institucional se ocupa de este aspecto, de cuáles son los valores que nos llevan a actuar, porque los valores están subyacentes a las reglas que escogemos como sociedad. Eso es, digamos, una diferencia. Y luego, la nueva economía institucional habla de transacciones que son libres de fricción y de costos. O sea, para ellos lo único que hace falta para que se lleve a cabo una transacción es que estemos de acuerdo con el precio, ¿verdad? El precio dado, y entonces ya podemos intercambiar. Yo quiero una tortilla y usted quiere un quetzal, y ahí intercambiamos y ya estuvo la cosa. Tanto la nueva economía institucional como el public choice reconocen que existen algunos otros costos asociados con una transacción y que existen ocasiones en las que no vamos a poder entrar en un acuerdo tan fácilmente, donde hay conflictos de interés que no facilitan la cooperación entre personas. Entonces, ahí hay también una diferencia importante. Luego, con la economía neoclásica, están hablando de que las preferencias individuales se pueden meter en una ecuación que los economistas dieron en llamar la función del bienestar social. Y hubo un gran esfuerzo por muchos años. Bueno, todavía hay economistas que están tratando de hacer esto, de calcular una función de bienestar social que procura ser como una guía para los formuladores de políticas públicas y que van a generar el bienestar de la sociedad. La nueva economía institucional y public choice dicen esto no es posible. No es posible porque todos somos distintos, todos tenemos preferencias disímiles y cambiantes a través del tiempo, y no nos pueden meter todos estos intereses disímiles en una ecuación que va a ser de beneficio para toda la sociedad. La nueva economía institucional lo que está diciendo también es que las instituciones, como las explicamos en la definición, nos van a reducir los conflictos de interés y van a facilitar la cooperación. Bueno, ¿cómo sería un mundo sin instituciones? Sería el caos. Yo no sé si se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas, si lo leyeron o si vieron la película. A mis hijos no les gusta la película. Yo creo que de niños tal vez es la película de Disney que menos gusta, porque es totalmente sin sentido. Y ese es el punto, cabalmente. Lewis Carroll se llamaba Charles Dodgson y era matemático, y toda su vida fue dedicada al pensamiento lógico, y escribió una historia completamente ilógica. Pero lo interesante para Alicia es que está metida en una circunstancia de total arbitrariedad, impredecibilidad, ¿verdad? La reina cambia de opinión, le quiere cortar la cabeza, ya no le quiere cortar la cabeza, quiere jugar croquet. El gato se desaparece, le aparece, le da consejo, no le da consejo, ya no sabe si lo puede seguir o no. El conejo corre por todas partes sin sentido, porque va con mucha prisa, pero no sabe a dónde va. Entonces, estamos inmersos en un mundo
como lo que podríamos imaginar es un mundo sin instituciones, ¿verdad? Un mundo de caos, un mundo sin orden, un mundo donde realmente las personas difícilmente pueden tomar decisiones porque no podemos predecir qué van a hacer los demás y no podemos confiar tampoco en los demás. Entonces las instituciones que vienen siendo realmente reglas del juego, lo que hacen es que reducen los comportamientos oportunistas y arbitrarios. Nos permiten confiar en los demás y entonces hacen predecibles las relaciones interpersonales. Y necesitamos eso para poder llevar a cabo un proceso de convivencia pacífica. Lo necesitamos. Entonces las instituciones al final crean orden. Y los investigadores lo que han empezado a descubrir es que preferimos las instituciones que mejoran nuestro bienestar y aumentan nuestra libertad para escoger. Es decir, dentro de las instituciones que podemos escoger para brindar orden a la sociedad, preferimos esas instituciones que nos permiten cierta libertad de acción a nosotros. Importantísimo. Sin sanción no hay institución, ¿verdad? Podemos hablar de todas las instituciones que tiene la sociedad guatemalteca, pero si no se aplica una sanción, si no se hace valer, si no hay lo que los norteamericanos llaman enforcement, si no existe eso, no es una institución realmente. La sanción por violar la regla hace que vivamos acorde a la institución. Por ejemplo, si alguien se porta muy mal una vez que lo invitamos a comer a la casa, ya no lo volvemos a invitar. Eso es una sanción informal, ¿verdad? Es una sanción social, no es impuesta por la ley. Pero si no existen estas sanciones, entonces no hay razón por la cual tener buenos modales en la mesa. Y así hay muchísimos otros ejemplos. Si no hay sanción, la institución cae en desuso. Y yo creo que esta es una idea que tal vez es bueno que mantengamos en mente para el análisis de los temas que van a estar viendo en el transcurso de los 3 días. La sanción puede ser de índole social o legal. Bueno, los economistas distinguen entre 2 tipos de instituciones, las instituciones internas y las instituciones externas. Las externas obviamente son las que se nos ponen desde afuera y las internas son las que nosotros llevamos dentro, ¿verdad? Es una forma de dividir las instituciones y aquí en la gráfica, no sé si lo pueden ver, pero es Ulises que se ata al mástil de su barco. O sea, él pide que por favor lo amarren al mástil porque va a atravesar una parte donde hay sirenas y esas sirenas encantan con su voz y hacen que los marineros pierdan la cabeza y eso es perjudicial para todos. Entonces, él sabiendo que él caería en la tentación de las sirenas, se sujeta a sí mismo al mástil. Esto es un caso de autogobierno. Yo mismo me impongo ciertos controles o ciertas restricciones a mi comportamiento para poder superar una prueba. Es una cuestión de una institución interna. El autogobierno facilita la cooperación social cuando nosotros nos regulamos a nosotros mismos. Ulises entonces es un buen ejemplo de esa disciplina que internalizamos y que regula nuestro comportamiento oportunista y al final redunda en una mayor libertad, ¿verdad? Porque se preguntan los economistas, bueno, y esto no es así como yo me quito mi propia libertad ¿verdad? para entrar en este tipo de situaciones, pues sí y no. La autorregulación implica que yo me pongo ciertos límites a mi comportamiento, pero eso redunda en una mayor libertad. Bueno, entonces distinguen entre las instituciones internas, informales y formales. Mucho de esto es de puro sentido común. Lo que pasa es que a los economistas les gusta complicar las cosas con muchas palabritas. Pero si ustedes lo piensan, es cosa de vivencia normal. Entonces, estas sanciones informales y formales
tiene que ver cabalmente con si nos están sancionando desde afuera o si nosotros mismos nos estamos sancionando. Y en materia de la sanción informal, que es como la social, la interna, hay 3 diferentes tipos de instituciones. Se habla de la convención, que es algo que todos aceptamos que es beneficioso para nosotros, ¿verdad? Las convenciones sociales, las cosas con las que crecemos, que sabemos que esto nos beneficia. La regla internalizada, que es como el ejemplo de Ulises, es algo que nos dicta la conciencia que debemos hacer. Y luego las costumbres y los modales, que realmente aquí lo que nos hace cumplirlas es la reacción predecible de los demás. Y luego está la sanción formal, que es hecha valer por los otros miembros de la sociedad en una forma mucho más concreta y específica. Friedrich Hayek a veces lo meten dentro de la nueva economía institucional, porque él también está muy preocupado por el tema de los valores y él está preocupado por la forma en que las normas sociales procuran la cooperación social. Y en esta cita concretamente él habla de instituciones. Él dice, aunque nuestra civilización es el resultado de la acumulación del conocimiento individual, no deviene de la acumulación del conocimiento individual en un cerebro, sino que de su concreción en símbolos, en hábitos e instituciones, herramientas y conceptos que los hombres en sociedad se benefician de un cuerpo de conocimiento que ni él ni nadie posee completamente. No sabemos de dónde nos viene todo este conocimiento, pero al final lo ponemos en práctica para podernos llevar bien unos con otros. También hay instituciones externas. Estas son diseñadas deliberadamente y son impuestas y hechas valer por la autoridad política. Siempre son formales, la sanción es fija y predeterminada. Si yo me parqueo en la calle me van a poner un cepo, ¿verdad? Fija, predeterminada, yo ya sé, es impuesta, es una sanción externa. El efecto es normativo sobre nuestros actos y en general se espera que estas normas externas sean un respaldo a lo que tenemos ya asimilado internamente. Hay obviamente instituciones efectivas y no efectivas, en el sentido de que algunas nos llevan a una mejor convivencia y otras nos la dificultan. Entonces podemos hablar de instituciones efectivas, son las que son universales, las que son para todos, las que no discriminan entre grupos. También las que economizan información o nos permiten asimilar más información con menos costo. Hay instituciones también que son mecanismos de coordinación que facilitan la convivencia entre personas, porque de alguna forma nos proveen mecanismos que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo transacciones y relaciones mutuas. El contrato es un muy buen ejemplo, porque el contrato es un mecanismo de cooperación. Ahí queda explícito cuáles son mis deberes y cuáles son mis obligaciones. Y luego la certeza, ¿verdad? La certeza, las instituciones que generan certeza facilitan la cooperación. Hay obviamente instituciones que son inefectivas y tenemos que tener el ojo bien puesto en lo que nos van a contar aquí de Guatemala. Yo creo que posiblemente tengamos algunas instituciones que no son efectivas, como por ejemplo las densas, las que son muchas leyes que son difíciles de comprender, que se contradicen unas con otras, que regulan el detalle. También cuando hay un exceso de tecnicismo que solo la persona experta puede entender la norma y la persona de la calle no sabe qué es lo que se espera de él. La diferenciación, digamos, cuando se hace distinción a grupos y se trata a diferentes grupos sociales en forma distinta y hay traslapes en cuanto a los derechos y las obligaciones que tienen las diferentes personas, y obviamente hay instituciones que generan muchísima incertidumbre porque generan una gran condicionalidad y no es fácil saber qué resultado se espera de esa normativa.
Las instituciones, como les decía al principio, se relacionan con los costos de transacción, los derechos de propiedad y los contratos. Muchas veces estas palabras se intercambian porque si ustedes piensan en una institución como una regla, y entonces pueden también pensar en un derecho de propiedad como una regla, ¿verdad? Y pueden pensar en un contrato como una regla. Entonces, muchas veces las palabras se intercambian y en la literatura se habla de estas cosas en una forma como fluida. Pero básicamente, para explicarles qué es el costo de transacción, son todos los costos asociados a una transacción que no tienen que ver concretamente con el precio. Cuando yo voy a comprar una computadora, pues me interesa el precio y ese es un costo. Pero también hay un costo de movilización, hay un costo de información, hay un costo de comunicación, de negociación con la persona que me la está vendiendo. Todos esos costos adicionales se llaman costos de transacción. Los derechos de propiedad los definimos como una expectativa generalmente aceptada y aquí no me refiero específicamente a tierras, propiedades físicas, el carro, la casa, sino que también tenemos derechos de propiedad en un sentido no material. Y luego el contrato, que es el que define los derechos de propiedad y reduce los costos de transacción. Bueno, los costos de transacción son bajos cuando hay un contrato que especifica quién tiene derecho a qué. Una organización formal reduce los costos de transacción. Los miembros del ejército que están aquí presentes pertenecen a una organización que se llama ejército, que tiene una estructura jerárquica, que su forma de organizarse es precisamente para reducir costos de transacción. La toma de decisiones está claramente descrita cómo es el proceso y entonces está estructurado de una forma para facilitar el cumplimiento de sus funciones. Los grupos grandes elevan los costos de transacción. Cuando tenemos que poner a muchas personas de acuerdo sobre un tema, vamos a tener costos de transacción muy altos. Eso es el caso de una decisión democrática que se somete a consideración de toda la población. Los costos de transacción van a ser altos porque nos va a tomar mucho tiempo ponernos de acuerdo y negociar posturas. Y luego, cuando hay información muy compleja, también los costos de transacción son altos. Bueno, el gran aporte de Ronald Coase les decía yo que es uno de los 3 autores que tenemos que tenerlo en la mira. Él lo que dijo es que cuando los derechos de propiedad no están claramente definidos, surgen conflictos. Esto es totalmente obvio, ¿verdad? Si no sabemos de quién es qué, nos vamos a pelear por esa cosa. Luego, cuando los costos de transacción son altos, es bien difícil resolver los conflictos. Si encima de que no están bien definidos los derechos, nos cuesta ponernos de acuerdo porque hay muchas personas involucradas en el proceso u otra razón, entonces nuevamente vamos a estar en una situación conflictiva, ¿verdad? Los conflictos de interés sobre propiedad se resuelven voluntariamente cuando sabemos quién tiene derecho a qué y podemos negociar. Entonces, la conclusión más importante de sacar de Coase es que tenemos que definir claramente los derechos. Porque al hacerlo, entonces posibilitamos la solución voluntaria de conflictos. Bueno, el constitucionalismo es entendido en esta literatura como una forma de imponer un contrato social, y es un contrato que jerárquicamente es más elevado que los otros contratos que manejamos socialmente, ¿verdad? La Constitución es la máxima norma y debajo de la Constitución hay leyes específicas y bajo las leyes específicas hay normas sociales, etcétera. Y todo esto descansa sobre esos valores de los que hablábamos originalmente. Al tomar una decisión, la persona no solo está pensando cuánto cuesta, que es la postura neoclásica. No solo está pensando cuánto cuesta, está pensando cuáles son los costos de transacción, va acorde con mis valores, cuáles son los límites legales a mi decisión, se hacen cumplir estos límites, porque si no se hacen cumplir, de repente me trae cuenta ser criminal. Por ejemplo, ahorita van a haber temas de criminalidad y de seguridad. ¿Y cuáles son los límites sociales? ¿Verdad? O sea que son varias las incógnitas que tenemos en la cabeza previo a tomar una decisión.
Y todo eso constituye incentivos. Y se han hecho experimentos muy interesantes. Por ejemplo, hubo un experimento en Europa donde ponían una bicicleta deshecha y graffiti en una pared. Y monitoreaban qué pasaba con las personas que pasaban al lado. Y muchos tiraban su basura y trataban con descuido ese espacio. Al poco tiempo limpiaron, quitaron la bicicleta, pintaron el graffiti y las personas que pasaban por ahí se comportaron en una forma completamente distinta. ¿Sí? Ahí en la zona 5, pues el alcalde pues arregló la acera, la compuso, la ordenó, quedó muy bonita. Y al poco tiempo, a la semana, pues la cultura de las personas de tirar la basura donde sea y la costumbre que tenían de hacerlo en ese lugar, pues hizo que eso que quedó tan bien volviera a quedar tan mal o peor de como ya había quedado. Gracias por la aclaración. Yo creo que cabalmente es uno de los temas que tenemos que ver, porque les contaba que este experimento se realizó en Europa y había un cartel que especificaba las sanciones por tirar basura en el lugar. Cuando estaba todo feo, la gente se sentía en libertad de tirar la basura porque le generaba cierto anonimato, aunque estaba ahí el cartel de la restricción o de la sanción aplicable. En cambio, cuando estaba todo limpio, como que sentían que iban a ser los únicos que se iban a portar mal y entonces ya no contaminaron. Eso es en este experimento en concreto, pero yo creo que ahí el punto más importante y el contraste con el ejemplo de la zona 5 es el tema de la sanción, ¿verdad? Porque los vecinos de la zona 5 saben que no va a haber sanción por su mala conducta. Entonces ahí son temas precisamente de la economía institucional. Pero lo importante es ver cómo nuestro comportamiento se ajusta a una estructura de incentivos distinta. ¿Cómo cambian las instituciones? Porque obviamente si tenemos instituciones que no son positivas o que no son efectivas para que nosotros nos llevemos bien socialmente, las vamos a querer cambiar. Hay mucha literatura que habla de un cambio en evolución, es decir, un cambio espontáneo, sobre el cual nosotros no podemos tener mucha injerencia. Tenemos que ser pacientes y esperar a que los cambios se vayan dando espontáneamente. Pero también hay literatura que habla de que el cambio se puede procurar a través de procesos formales, sobre todo a través de legislación, y lo más importante es que el conflicto genera una motivación para el cambio. Si estamos en caos, vamos a querer el cambio y crea una oportunidad para una modificación de las instituciones. Bueno, ustedes van a estar analizando en estos días la crisis financiera y el tema de seguridad. Entonces, pensemos en estos términos, pensemos en si las tasas de interés llegaron a ser demasiado bajas, artificialmente bajas, ¿no constituyó esto un incentivo perverso que provocó la crisis, por ejemplo? O pensar en el gobierno que fomenta irresponsabilidad con los malos manejos porque es el seguro de que el ahorrante va a recuperar su inversión, independientemente cuáles sean las acciones que persigan los banqueros. O, por ejemplo, ¿cuál es el nuevo rol del ejército en esta época democrática? Si no hay una definición de derechos clara, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo toman decisiones en el ejército? Una parte de la crisis institucional puede deberse a una falta de claridad en los derechos de propiedad, concretamente de esta organización. Y la impunidad como algo muy serio que enfrentamos en nuestra sociedad, que es una falta de sanción, una falta de enforcement. Entonces podemos tener las reglas más lindas del mundo, pero si no tenemos esa sanción que hace valer la institución, la cosa no va a caminar. Bueno, algunos errores en los que caemos, también para que los tengamos en mente. Pasemos una ley, ¿verdad? Eso siempre es la reacción. Esto está mal, pasemos una ley.
Pasemos una ley porque así lo vamos a componer, y luego lo que procuramos es una maraña de leyes que se contradicen unas con otras y no necesariamente estamos colaborando a crear una institucionalidad. Otra es eduquemos, es cuestión de educar a la gente. No es que la gente se porta mal porque no fueron formados en valores. Yo sí creo en la formación de valores, pero pienso que esta solución es inadecuada porque hemos visto la importancia que tienen los incentivos. Entonces, si cambiamos las estructuras de incentivos, vamos a procurar cambios en las conductas de las personas. Derechos mal definidos. Miremos cómo estamos definiendo nuestros derechos. Evitemos descontar los costos de transacción. Muchas veces asumimos que no existen costos de transacción. Hay que tenerlos en cuenta. Otra cosa que tenemos que hacer es ignorar los valores, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de las personas? O queremos hacer un cambio, un nuevo hombre, ¿verdad? La tendencia de Nietzsche y el nuevo hombre cubano, el nuevo hombre nicaragüense, eso cuesta muchísimo. Luego está el problema agente principal, ¿sí? Usted habló de leyes que se contradicen. ¿Me podría decir alguna ley que se contradiga? Y, por ejemplo, en el término de valores son importantes, pero unos valores respectivamente buenos que hagan valer no solo el derecho de uno, sino el de los demás. Por ejemplo, mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro. Entonces, alguna ley que contradiga todo esto, como usted dice, aquí hay leyes que se contradecían. Dame un ejemplo ahí de... Bueno, le voy a dar un ejemplo de nuestra misma Constitución. La Constitución establece el uso particular del agua y habla de derechos de propiedad en varios artículos, y posteriormente en el artículo 171, inciso B, define el agua como de dominio público. Entonces, ahí hay una contradicción dentro de la misma Constitución. ¿El agua es de dominio público o tenemos derecho a uso particular del agua? Ahí estaríamos definiendo más que todo la distribución por parte de las alcaldías como un derecho público, pero a la vez el uso privado del agua eso es lo que diferencia ahí, ¿no? Creamos una nebulosa en la misma Constitución que ha dado mucho problema, y tenemos desde que se aprobó la Constitución iniciativas para generar una ley general de aguas para resolver un poco esta laguna, digamos. Pero para mí no hay conflicto. Yo utilizo sabiamente el agua, por ejemplo. ¿Ya? Hay un conflicto en la asignación de derechos a nivel constitucional que genera conflictos, inclusive que han llegado a la violencia. O sea, usted se refiere a los generadores que querían poner en un pueblo para producir energía eléctrica. ¿A eso se refiere al derecho del uso del agua, o en realidad es al uso público que se le da, como por ejemplo para el bienestar de las personas, para que las personas puedan suplir sus necesidades básicas respecto al agua? Pues no me estoy refiriendo a un caso en concreto, pero ese es un caso. Hay muchísimos otros casos de conflictividad en torno al agua que la legislación no ayuda, pongámoslo así. La misma Constitución genera esa nebulosa. Y así hay muchísimos otros ejemplos de cómo no solo dentro de la misma Constitución hay artículos que se contradicen, sino que hay leyes que se contradicen unas con otras. Hay más de 60,000 leyes, dice alguien en Guatemala, que están vigentes, y dentro de esas leyes se generan problemas. Entonces, pongámoslo, eso solo en el marco legal, ¿verdad? Aparte, si se quiere sentar, en el tema de valores, lo que dice la literatura es que tenemos que estar muy conscientes de los valores que subyacen, digamos, los valores que compartimos como sociedad. Esos valores tienen que verse reflejados en la normativa, porque si yo impongo una legislación que va en contra de esos valores, estoy erosionando la legitimidad de la ley. Aquí estamos hablando todo en términos teóricos. Ustedes van a tener tiempo como de aterrizarlo en casos más concretos. La idea de darles algunos ejemplos ahorita era precisamente como para entender los puntos que están tratando de hacer estos autores.
Y obviamente nuestras circunstancias particulares guatemaltecas no están plasmadas en la literatura que ocupa a estos autores. Ellos son escritores de primer mundo, pero yo pienso que lo que ellos están diciendo es muy pertinente a nuestra sociedad y que nosotros tenemos mucho que decirles a ellos respecto de la importancia de las instituciones, porque tenemos experiencias de vida donde tenemos dificultad con hacer valer la institucionalidad en nuestro país y eso es muy útil, digamos, de cara a esta literatura. Entonces, la idea es que en estos 3 días ustedes entren en un diálogo con esta literatura y que esta literatura les ayude a enfocar las conferencias que van a estar viendo en el transcurso de los días. Entonces, aquí resaltaba algunos de los problemas que normalmente cometemos, o algunas de las omisiones que normalmente cometemos cuando abordamos la problemática nacional. Bueno, esa era mi presentación. Estoy abierta a más preguntas. Para hacer un comentario, digamos, con relación a la contradicción de las leyes, un ejemplo bien clásico es la doble tributación en Guatemala. Por ejemplo, vos cada vez que compras, estás pagando el IVA. Y digamos, en el caso del empresario, el empresario paga también el impuesto sobre la renta. Entonces, estás pagando el IVA y estás pagando el impuesto sobre la renta, es doble tributación. Ahora, yo quisiera hacerle una consulta con relación a lo que usted dijo de último, la educación y los valores. Pareciera ser de que la institucionalidad, o sea, la generación de leyes, procedimientos, políticas y todo lo demás, pareciera que es el primer orden y luego viene la educación, los valores y todo lo demás. Por ejemplo, en el caso de, como aquí estamos en un tema que se llama decisiones públicas, ¿verdad? Y yo considero que está dentro de esto la decisión y formulación de políticas públicas de Estado y de gobierno. Generalmente los gobiernos, cuando toman posición, ellos lo que hacen es de que traen sus nuevas políticas y como no tenemos un plan de visión, ellos comienzan nuevamente en la mayoría de las políticas. Son pocas las que le dan continuidad y ese es uno de los problemas que tenemos así más a fondo, se podría decir, ¿verdad? Y creemos de que si nosotros tuviéramos un plan de visión a largo plazo con buenas políticas, buenas reglas, buenas normas, buenos procedimientos, y que todo se marcara dentro de la ley y que todos cumplieran la ley, creemos de que con eso saliéramos adelante. Pero últimamente, digamos, me gustaría saber qué opina usted con relación a que, digamos, lo que está pasando en los países importantes, llamemos Estados Unidos, de que últimamente, digamos, por ejemplo, ayer se publicó de que hay una empresa de las que están en quiebra y que el gobierno ya las está subsidiando, están repartiendo 400 millones en 300 empleados, o sea, le están dando más de $1 millón a cada empleado, a cada ejecutivo, y son empresas que perdieron, ¿verdad? Entonces, digamos, una empresa que ya tiene muchos años, por ejemplo, esta ya tiene hasta como más de 100 años, ellos tienen políticas, procedimientos, leyes, reglamentos, sanciones, todo. Yo hasta algún tiempo pensaba, de repente hace unos 2 o 3 años, yo decía, si el gobierno se manejara como se maneja una empresa, definitivamente que tendríamos de todo, habría bienestar común y todos los intereses de la mayoría de la sociedad estarían satisfechos. Pero a raíz de esto, ¿usted no cree que no importa que haya digamos aquí por ejemplo hablamos de procesos de reorganización o hablamos tal vez de una reforma de leyes o muchas reformas, pero usted no cree que lo primero debería ser ver los principios y valores de las personas, o sea, qué es lo que hago yo, cómo actúo yo con justicia, cómo yo trato a los demás como yo quisiera que me traten, porque por ejemplo en este caso para mí estas personas que les están dando este dinero a estas instituciones, en lugar de darles el dinero del pueblo, lo que tendrían que hacer es despedirlos porque las empresas están malas. Entonces ahí vamos a eso, que primero están los valores o primero están las institucionalidades de los gobiernos y de las empresas en general. Vamos, a ver, le voy a contestar la primera parte que tiene que ver con el cortoplacismo y la longevidad, digamos, de la normativa, y después le entramos al caso de AIGE. Básicamente, efectivamente la literatura nos habla del cortoplacismo inherente al marco democrático. Elegimos candidatos cada 4 años y entonces la mira, digamos, la perspectiva de los políticos en funciones
tiende a ser muy corta, ¿verdad? Porque a ellos lo que les interesa es esos 4 años de gestión y si logran una reelección, pues entonces se preocupan un poquito más allá, pero van a estar sobre todo preocupados de que los votantes los quieran mucho mientras están en funciones o para llegar a funciones. Ese cortoplacismo es inherente al proceso político democrático, porque queremos alternancia en el poder. Es una forma también de mantener, digamos, la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos para con nosotros es a través de esa alternancia. Entonces, la forma en que esta literatura se sobrepone a ese cortoplacismo es a través del marco constitucional. Por eso es que le damos tanta importancia a la Constitución, porque esa supuestamente es nuestra norma de largo plazo, la que enmarca lo que estos políticos pueden y no pueden hacer en el tiempo en que están en funciones. Y esa Constitución, para ser duradera, tendría que estar enarbolando, digamos, los principios y valores de la sociedad, porque esta es una idea muy hayekiana. Este es Hayek. Hayek dice que, y porque él vivió en Inglaterra, y así evolucionó la historia económica y jurídica de Inglaterra, básicamente hay un precedente, hay un sistema consuetudinario de derecho que va recabando, digamos, las experiencias, y esa vivencia previa es la que ilumina todo lo que viene posteriormente, y entonces estamos como construyendo sobre la base de principios y valores sociales que vienen de antaño, y ese respeto a esos principios y valores de las personas por parte de la autoridad pública y por parte de las políticas públicas y por parte de la Constitución es lo que hace que se mantenga el orden, ¿ya? Esa es la idea hayekiana. El respeto al orden espontáneo es lo que hace que se mantenga vigente la Constitución. Las constituciones más precarias son las que lo decimos de las nuestras, de las latinoamericanas. Ay, es que lo que hicimos fue copiar la norteamericana y la trajimos y la metimos aquí y obviamente no encajó con nuestra idiosincrasia, o sea, hasta lo hablamos así, ¿verdad? Entonces, supuestamente lo que tendríamos que procurar es que esas normas generales, abstractas, universales, plasmen nuestros valores sociales de una forma en que no las querramos desechar, ¿verdad? Y cuando entran en conflicto con nuestra normativa social, entonces generan problema, generan conflicto, no nos permite la convivencia social. Esa es una idea que está dentro de la literatura. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Y quién educa en valores? Yo les ponía ahí ese tema porque yo pienso que muchas veces decimos, ay, los diputados están robando nuestro dinero. Démosles clases de valores, ¿verdad? Una clase de ética, pero en arca abierta hasta el justo peca. Entonces, no es solo enfocarnos en educación, sino que también en ver cómo están estructurados los incentivos para que modifiquemos esas conductas por la vía de las reglas del juego, ¿ya? Por eso lo ponía ahí. Ahora, con relación a AIG, es un caso muy interesante, el caso que él mencionaba de esta empresa que fue parte del salvataje, digamos, gubernamental, federal en Estados Unidos, y que con el dinero que recibieron para rescatar la empresa, se recetaron bonos a los ejecutivos. Y esto tiene indignadísimo a todos los estadounidenses, con justa razón. Y aquí hay mucha tela que cortar, pero tal vez, digamos, de cara al tema de este seminario, es interesante ver cómo las organizaciones, porque AIG es una organización empresarial, así como hablábamos del ejército como una organización, son organizaciones formales, jerárquicas, que se establecen dentro del marco institucional. Y básicamente estamos fomentando un comportamiento irresponsable. O sea, ellos están respondiendo irresponsablemente por la estructura de incentivos. ¿Recibieron dinero fácil?
y se lo están distribuyendo en una forma fácil, ¿verdad? Y ese comportamiento nuevamente nos regresa a cuáles son los incentivos. Yo creo, como usted, que tal vez deberían haber dejado quebrar y que sufrieran las consecuencias de sus actos, pero eso ya lo van a ver con expertos. Yo quisiera como posiblemente aportar que todo el tema de principios y valores puede llegar a la mayoría de edad o llegar a cuando yo soy líder en una cámara de diputados, sino realmente creo que tenemos que regresar a la base primordial, La familia. Familia. Creo que esa es la principal institución en donde se deben apuntalar los valores y educar realmente. No podemos echarle la culpa al gobierno, no podemos echar la culpa a las escuelas, sino realmente creo que es reforzar el tema, cambiar los incentivos a nivel familiar, volver otra vez a la sanción a nivel familiar, qué es bueno y qué es malo. Gracias. Aquí tiene una aliada. Y de hecho hay mucha literatura dentro de la misma economía institucional. Hay un autor que se llama Gary Becker, que es de la Universidad de Chicago, ganó el premio Nobel. Coase ganó el premio Nobel también, y North también, son todos premios Nobel, pero Gary Becker ganó el premio Nobel precisamente por su trabajo en el impacto económico que tiene la familia. Y la familia es una institución social, es una institución que ha caracterizado a la civilización en general, indistintamente de la fe y de la cultura que se practica. La familia ha sido una institución social universal, y efectivamente yo estoy de acuerdo con usted, tiene un impacto económico importante. No podemos encajar a la sociedad en normas jurídicas, y eso no lo digo yo, lo dijo Max Weber, el padre de la sociología comprensiva. La sociedad se divide en diferentes categorías, la tradicional, carismática y legal. Si nosotros tratamos de encajar a la sociedad en elementos jurídicos, estamos cayendo en el positivismo de Comte. Comte trataba de descubrir que las mismas leyes de la naturaleza existían en la sociedad. Ejemplo, el más grande se come al pequeño. El darwinismo social ya fue derrotado. No puedo justificar que un poderoso acabe con el pequeño, haciendo alusión de que es un darwinismo social, tal y como sucede en la naturaleza. La segunda cuestionamiento teórico que veo en usted es encajar a la economía dentro de una rama del derecho. No podemos hablar de derecho económico. Ahí estamos nuevamente matando a la economía como una ciencia. La economía, como sabemos, los que estudiamos economía, es una ciencia mucho más amplia. En pocas palabras, estamos mutilando a la propia economía. La cuestión de los valores, teóricos como Coase, Nordus, Wilson, ellos caen dentro de las reglas del posmodernismo, y nosotros los que estudiamos economía lo sabemos. No hay moral, no hay valores. La respuesta está en la teoría de juegos, ganar, ganar, perder, perder. Entonces, es contradictorio que dentro de un tema económico tratemos de meter valores, porque todos sabemos que el mercado no se rige por valores, porque si se rigiera por valores, los niños del África tuvieran que comer ahorita, y las transnacionales pues no depositaran lo que no venden en el Océano Pacífico o Atlántico. Entonces, debemos de recordar cuál es el fin de la economía, ¿verdad? Y estoy respondiendo desde cuestiones teóricas únicamente. Gracias. Le agradezco muchísimo su intervención, porque efectivamente parte de la dificultad de esta presentación es que hay un diálogo entre economistas y no todos están de acuerdo, y es difícil decir, bueno, ¿verdad? Hay economistas que no les gusta para nada el trabajo que se ha desarrollado en la nueva economía institucional, porque es una gran nebulosa, ¿verdad? Tratar de ver cómo los valores que las personas tienen dentro les impactan en sus decisiones económicas es una gran nebulosa. La tendencia en la ciencia económica es precisamente a plantear la amoralidad de la ciencia, no del sujeto que actúa, pero de la ciencia. La ciencia económica no se ocupa del tema ético, eso es ocupación de otros autores, pero los actores económicos sí tienen implícitos un código X, Y, ¿verdad? Que no es para el economista de saber. Entonces, a muchos economistas les incomoda el trabajo que ha desarrollado North y Coase de tratar de ver, ¿verdad?, cómo esos valores impactan
sobre las acciones de las personas. Al igual que hay nuevas tendencias en behavioral economics, cómo las funciones cerebrales están impactando en las acciones que toman las personas. Hay mucha exploración innovadora en la economía y hay posiciones que no necesariamente se llevan bien unas con otras, digamos. Yo le agradezco mucho su intervención porque yo creo que esa es parte de la dificultad de este tema. Los economistas de public choice a veces no les gusta tanto el tema institucional porque nuevamente nos regresa a la nebulosa. Hay muchos que prefieren la matematización de la ciencia, como hablaba el doctor Suger, ¿verdad? Hay mucha matematización de la ciencia porque les da herramientas como más objetivas con qué trabajar, ¿verdad? Y no les gusta hablar de estos temas que son un poco difíciles. Nos costó trabajo definir lo que es una institución, entonces más trabajo hacer investigación a partir de una definición difícil. O sea que yo le agradezco muchísimo su intervención porque efectivamente tiene razón. Sobre contradicciones legales, hace pocos días me tocó involucrarme en una discusión con unos abogados. El orden jurídico en Guatemala define el trabajo como un derecho y a la vez una obligación. Le pregunto, ¿eso no es contradictorio? Y es una contradicción gruesa, porque un derecho es algo facultad, potestativo, que uno hace si quiere y si no, no. Pero una obligación está obligado a hacerlo. Me pregunto, y le pregunto a usted, si esa es una contradicción y tan gruesa que vicia toda una rama de la legislación que se llama derecho al trabajo, ¿cómo va a progresar yo creo en principios y valores, pero con ese tipo de leyes, ¿cómo va a progresar un país? Gracias. Bueno, doctor Mansuetti, estoy de acuerdo con ustedes, posiblemente una contradicción, y eso me recuerda un poco la primera parte de la otra pregunta sobre la legislación y la economía. De acuerdísimo, ¿verdad? No podemos convertir todo en un derivado del derecho, pero sí nos interesa mucho la relación que tienen las políticas públicas y la legislación sobre las acciones económicas de las personas, ¿verdad? Sin pensar que todo es ramificación de una estructura jurídica formal. Pero el tema que usted acaba de lanzar sobre el trabajo vale la pena investigarlo dentro de este contexto.